Hola, gracias por todo el recibimiento que hemos tenido con nuestros tutoriales de realidad aumentada uniendo inteligencia artificial. Hoy te traigo un efecto que sé que te va a gustar, porque permitirá generar efectos muy interesantes en tus camisetas. Piénsalo como una nueva forma de generar atracción dentro de tu público y también de tus futuros clientes. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para lograr este efecto, vamos a usar Runway y Lens Studio. Primero trabajaremos con Runway. Esta es una de mis plataformas favoritas para crear experiencias con inteligencia artificial. Hace unas semanas hice un review sobre esta plataforma. Te dejaré el video aquí arriba. Bueno, Runway está lanzando herramientas potentes cada 15 días y hoy vamos a usar Erase and Replace y Frame Interpolation. Runway tiene más herramientas que puedes explorar, así que te recomiendo que revises esta plataforma de manera constante. Entraremos a la primera herramienta, Erase and Replace. Aquí tenemos que subir la imagen que queremos modificar. Básicamente, esta herramienta permite elegir una parte de una foto o imagen, para que a través del texto generemos un cambio visual según nuestras instrucciones. Yo elegiré mi logo. Ahora podemos seleccionar la parte que queremos modificar. Para eso usamos un pincel. Modifica su tamaño si gustas. Yo quiero marcar toda la parte de mi logo, pues quiero hacer cambios drásticos. Una vez marcada la parte de la imagen, podemos escribir nuestro prompt. Escribiré algo relacionado a robots. Le hacemos clic a Replace. Y aquí tenemos nuestro resultado. Yo he dado una instrucción básica, pero tú puedes crear algo mucho más potente. Si te gustó el resultado, lo descargas. Perfecto. Para nuestra segunda imagen, volvemos a subir nuestro logo. Cubrimos la forma de este. Y ahora agregaremos un prompt sobre flores. Aquí lo tenemos. Tienes que probar varias veces para lograr la textura que desees, sobre todo en un logo que son espacios tan pequeños. Seguimos así varias veces. Quiero tener 8 imágenes. Para este ejercicio trataré de usar ideas comunes como dragones, zombies, imágenes Lego. Ya lo verás. Tenemos nuestras imágenes. Ahora vamos a usar otra herramienta de Runway llamada Frame Interpolation. Lo que hace esta tecnología es crear un video a partir de las imágenes que selecciones, generando nuevos píxeles a partir de los existentes. Es como un efecto fusión de imágenes para que el cambio no se vea tan brusco. Importaremos las imágenes que vamos a trabajar, el logo y nuestras variaciones. Si modificamos el Clip Duration, vamos a determinar el tiempo de duración del video. Lo dejaré en 12.5. Le damos clic a generar. Este sería el resultado. ¿Te gusta? Podemos seguir editando el tiempo de duración
para tener diferentes resultados. Cuando te guste el video, le damos clic a exportar. Elige un buen nombre. También puedes cambiar el formato y también la resolución. Listo, ya tenemos a nuestro video. Ahora vamos a convertirlo en una serie de imágenes. Existen varias formas de hacer esto, desde software comercial o también usando FFmpeg. También hay soluciones en línea. Elige la que mejor resultados te dé. Yo usaré este pues es online y así puedes aprender la lógica general. Subimos nuestro video. Elegimos hasta qué segundo queremos trabajar. Y le damos a convertir. A continuación, tendremos a nuestro video convertido en una secuencia de imágenes. Descargamos. Acá vemos el resultado. Son 150 imágenes en JPG. Las puedes revisar una por una. Ahora tenemos que quitarle el fondo blanco, pues el efecto debe quedar limpio. El logo es lo principal. Entramos a Photoshop o cualquier editor de imágenes que utilices. Abrimos la imagen y debemos usar la varita mágica para seleccionar el fondo. Luego lo borramos. Ya tenemos la imagen deseada. Ahora la exportamos. Obviamente en formato PNG. Cuida el peso de las imágenes. Realizaremos lo mismo con las 150 imágenes. Esto tomará tiempo. Luego de una hora, ya tenemos nuestras imágenes sin fondo y bien editadas. Tenemos nuestro efecto de forma impecable. Sé que hay diferentes formas de editar en Lotte, eso aún no lo he descubierto. Escríbeme en los comentarios qué otras formas conoces. Ahora sí, vamos hacia Lens Studio. Creamos un proyecto desde cero. Agregamos Image Tracking. Aquí agregaremos nuestro logo con el fondo blanco, pues es del color de nuestra camiseta. Luego crearemos un Image Object. Ajustamos un poco este nuevo elemento. En Resource agregaremos 2D Animation from Files. Importaremos las 150 imágenes. Acá tenemos nuestro archivo Animation. Aquí podemos ajustar duración y FPS. Modifícalo según tu criterio. Por último, lo que debemos hacer es ajustar el tamaño del Image Object para que calce con nuestro logo y así lograr un efecto más realista. Tómate tu tiempo. Listo, lo tenemos. Ahora vamos a probarlo. ¿Te gusta cómo se ve el efecto de mi logo? Mira esas transiciones, esto es gracias a la interpolación. Disfruta el proceso de experimentar y crear nuevas experiencias gracias a estas tecnologías. Muy pronto les traeré una sorpresa, así que atentos a mis redes sociales. Si te gustó este video, suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.